Bueno, nos faltaba de la clase el ejercicio 2, que decía que dado un n mayor o igual que 2, definimos los subespacios en Rn, S y T, que están dados por comprensión. S son los x en Rn, tal que la suma de todas sus coordenadas es 0, y T son los x en Rn, tales que si alterno la suma menos x1 más x2 menos x3 más x4 así, sumando según la paridad de n, sumo más o menos, todo eso me suma 0. Menos x1 más x2 menos x3 más x4 menos x5, etc. hasta xn suma 0. Y entonces nos piden, primer ítem, probar que S más T es todo el espacio. Segundo ítem, probar que S y T están en suma directa si, solo si n es mayor o igual que 2. Entonces vamos con el ítem I. Para el ítem I, si recuerdan, estos espacios están dados por comprensión, lo cual hace difícil sumar los subespacios. Entonces lo mejor sería, en este caso, tratar de pasar S y T a escribirlos en forma de el generado por algo, o sea, buscar un sistema de generadores para S y para T. Entonces hacemos eso, busco sistema de generadores para S y T. Bueno, fíjense, entonces bien, entonces veamos quién es S. S son los que sus coordenadas suman 0. Entonces si X está en S, entonces primero busco generadores para S. Si X está en S, esto sucede si, solo si X1 más X2 más X3 más xn es igual a 0. ¿Sí? Pero eso es lo mismo que decir que puedo recuperar x1 en términos de los demás de la siguiente manera. x1 es igual a menos x2 menos x3 menos todas las coordenadas hasta llegar a xn. Entonces si yo elijo cualquier cosa para x2, x3 y xn y después fijo x1 respetando esta ecuación, ese x va a estar en S y un x en S siempre cumple esto. Bueno, pero entonces esto es lo mismo que escribir, voy a dejar un poco más de espacio, esto es lo mismo que escribir, que decir que x se escribe de la siguiente forma. Acá, en vez de poner x1, pongo menos x2 menos x3 menos xn. Y acá abajo pongo las coordenadas libres que dejé libres, x2, x3 hasta xn. ¿Sí? Simplemente reemplazo x1 por lo que tiene que ser si estoy en S. Bueno, pero ahora agrupo según o sea, separo todo en sumas, fíjense, separo todo lo que tiene x2 de un lado, todo lo que tiene x3 de otro, todo lo que tiene x4 y así. Entonces lo que me queda, si se fijan, es lo siguiente: x2 por, y el x2 solo aparece en el primer lugar con un menos 1 y en el segundo lugar con un 1, y en los demás lugares no aparece, es todo 0, 0, 0. ¿Sí? Lo mismo con el x3. El x3, ¿dónde aparece? El x3 aparece en el primer lugar con un menos 1, después un 0, 1, 0, 0, 0. Solo aparece en el primero y en el tercer lugar. Y así, cada x, k, aparece en el lugar 1 con un menos y en el lugar k con un 1, hasta llegar a xn, que aparece con un menos 1 en el lugar 1 y en el último lugar, en el lugar n, aparece con un 1. Estos de acá van a ser los generadores. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que está en S se escribe como combinación lineal de estos, y estos efectivamente están en S porque suman 0 las coordenadas. Entonces lo que obtuvimos
es que S es el generado por el menos 1, 1, 0, 0, 0, el menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, y así siguiendo hasta el menos 1, 0, todo 0, 1 en el último lugar. Bueno, entonces, fíjense, este lo voy a escribir como E2 menos E1 para tener una escritura fácil de esto. ¿Este quién es? Este es el E3 menos E1 y así hasta llegar al EN menos E1. Perfecto, encontré un sistema de generadores para S. Hago lo mismo con T, lo hago un poco más rápido. Recuerden, para estar en T, lo que tenía que pasar, acá lo tengo, es que la suma alternada, menos más, menos más, menos más, sume 0. Entonces, escribo eso. Por otro lado, X está en T, si y solo si, menos X1 más X2 menos X3 y así alternando hasta llegar a Xn, que el signo va a ser menos 1 a la n, si solo si esto es igual a 0. Pero esto ocurre si solo si X1, ahora lo paso sumando, tiene que ser igual a X2 menos X3 más X4, así hasta llegar a más menos 1 a la n, Xn. Y haciendo lo mismo de antes, esto es si solo si X es igual a, en el primer lugar pongo X2 menos X3 más etcétera, más menos 1 a la n, Xn, y después X2, X3 hasta Xn. Y separando según X2, según X3 hasta Xn, me queda X2 por, y ahora ¿qué pasa? Tengo un 1 en la primera y un 1 en la segunda, 1, 1 y después todo 0. X2 no aparece en ningún otro lugar. ¿Dónde aparece X3? X3 aparece en el primer lugar con un menos 1 y en el tercer lugar con un 1. Y así sigo. Y así sigo alternando hasta llegar a Xn, que aparece en el primer lugar con un menos 1 a la n y en el último lugar con un 1 y no aparece en ningún otro lugar. Entonces estos van a ser mis generadores de T. Entonces T es el generado por 1, 1, todo 0, menos 1, 0, 1, todo 0, y así siguiendo. Voy cambiando el signo acá y bajando el 1 del lugar hasta llegar a menos 1 a la n, todos ceros y 1. Perfecto. Y escribamos esto. Esto es como el E1 más E1. Esto es como el el E2 más E1. Déjenme poner el E2 antes para que se vea bien. Esto es el E3 menos E1. Después va a venir el E4 más E1 y así siguiendo hasta el EN más menos 1 a la n E1. O sea, siempre es el késimo vector es EK más menos 1 a la K por E1. Bien, perfecto. Entonces ahora es muy fácil sumar S y T. Lo único que tengo que escribir es el generado por y pongo todos estos y todos estos. Hagámoslo. Lo que tengo es que S más T es el generado por E2 menos E1, E3 menos E1, todos los generadores de S, EN menos E1, y ahora tengo todos los generadores de T. E2 más E1, E3 menos E1, lo tengo repetido pero lo escribo igual, total no afecta en nada. O sea, no necesito escribir una base acá, solo un sistema de generadores por ahora. Y escribamos uno más, E4 más E1, y así hasta llegar a EN
más menos 1 a la n E1. Entonces ese es S más T, y lo que me piden probar, que esto es todo Rn. Y corto acá y seguimos con la próxima parte del ejercicio.